Pero allí está un escenario que, bueno, habrá que ver también cómo se define en el marco de la sucesión allí en el Senado. Recién justamente el propio senador Ernesto Sanz anticipó que ellos al radical o ex radical Zamora no lo pueden ni ver, y casi no lo confirmó, pero más o menos dijo que podría abrirse la posibilidad de eventualmente un acuerdo entre radicales y peronistas en el Senado para nombrar al eventual reemplazante de Amado Vudú por su cuenta y sin el aval de la presidenta. Parece raro que hoy ocurriera eso, pero allí está el clima. Fíjense ustedes a qué punto está la situación entre el peronismo y la presidenta, que si recordamos las imágenes de la cadena nacional del otro día, hasta Aníbal Fernández no aplaudía. Fíjense que Miguel Pichetto no aplaudía, los gobernadores no aplaudían a la presidenta, pero Aníbal Fernández, que estaba en primera fila, tampoco aplaudía. Así que fíjense cómo es, para que Aníbal Fernández no aplauda, fíjense cómo está el clima del peronismo con la presidenta. Un peronismo que también se preguntaba, che, pero ¿qué estamos? ¿Directamente escupiendo para arriba? Ahora también nos vamos a pelear con Antonio Caló, que era el único que más o menos nos bancaba en esta pelea donde obviamente Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y otros ya se han corrido claramente del escenario oficial. Pero me parece que ahí lo que estamos viendo es algo también bastante previsible y que se va a repetir y que se viene repitiendo en estas últimas semanas, estos últimos meses, que es un poquito esto de la prueba y el error, el ensayo y el error. Fíjense, Juan José Aranguren, el presidente de Shell, era el enemigo público número uno. Jorge Capitanich se quería hacer el Néstor Kirchner, ¿no es cierto? 8 años después, tratando, digamos, de estigmatizar a Shell. Salió en los sectores más duros de la cámpora, se esperaba que la presidenta directamente anunciara la estatización del comercio de grano, la estatización de Shell. Finalmente ni murió ni fue guerrero, ¿no es cierto? La presidenta salió a decir que quiere terminar su mandato más o menos tranquila, que los sindicatos no la vuelvan loca y que no va a asumir un estado empresario. Muy importante lo que dijo la presidenta, para todos los sectores de izquierda no peronistas, que lo que le piden a la presidenta es que estatice todo y se convierta en Hugo Chávez. La presidenta dijo, muchachos, tranquilo, no vamos a ir a un estado empresario. Y fíjense que finalmente 72 horas o 48 horas después de que lo iban a meter preso al presidente de Shell, lo terminan llamando a Casa de Gobierno y terminan anunciando un acuerdo en condiciones que por supuesto no son de mercado, porque el gobierno interviene para que las petroleras le vendan a las refinadoras el petróleo a un valor, digamos, si se quiere, de subsidio. Tarde o temprano terminará poniendo el gobierno la diferencia, pero fíjense cómo el lunes el presidente de Shell era el enemigo público y el miércoles estaba en Casa de Gobierno. Algo similar pasó con Antonio Caló. La presidenta, que naturalmente estaba muy fastidiada por las palabras de Antonio Caló, creo en este programa, ¿no es cierto? Charlando la semana pasada con el amigo Longobardi, Antonio Caló dijo que la verdad que a esta altura de la inflación y con lo que está pasando con los sueldos, en algunos casos no alcanza para comer. Eso le cayó muy mal a la presidenta. Hubo expresiones de la presidenta en ese sentido, pero lo que más preocupa al mundo sindical no es si lo retó o no lo retó Antonio Caló, sino, bueno, cuál es la intención del gobierno con las paritarias que están por discutirse. Cuidado que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, todavía no homologó ninguno de los acuerdos que se han pautado en este esquema de negociamos salarios al 25 hasta marzo-abril y en marzo-abril nos sentamos de nuevo. Lógicamente el gobierno no quiere dar la señal de que avala negociaciones salariales cada 3 meses, claro, porque finalmente está avalando la indexación de la economía. Pero ahí estamos, en prueba y error. Un día le pegan con todo a Caló, salen los diarios que Caló habló con Moyano, el propio peronismo se asusta y mira a la presidenta y dice, ¿qué hacemos, presidenta? ¿También nos vamos a pelear con los propios? Y finalmente lo llaman a Caló ayer a Casa de Gobierno y está en todos los diarios de hoy que finalmente la presidenta se juntó con Caló. Así que me parece que ahí, en ese esquema de prueba y error, que lo vemos en términos políticos, también se traslada a lo económico, ¿no es cierto? Después de haber manejado pésimamente la devaluación en el mes de enero, después de que prácticamente a las trompadas el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, le tuvo que explicar a Axel Kicillof
que no se puede hacer una devaluación con tasa de interés negativa porque finalmente está financiando la corrida bancaria. Bueno, finalmente ahora el Banco Central subió fuerte las tasas de interés. Ayer se tomó una medida que desde mi punto de vista no es dramático, pero vuelvo a decir, ¿no es cierto? Yo no menearía la soga en la casa del ahorcado. Ayer se fue sobre el patrimonio de los bancos. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Bueno, ustedes tienen reservas en dólares. Tienen que tener un poquito menos de reservas en dólares. ¿Por qué? Porque me las tienen que pasar a mí. Entonces ahora el gobierno le obliga a los bancos a que sus reservas en dólares las tenga el Banco Central. En términos de cuentas, es lo mismo. Si yo tengo 10 manzanas, las tengo yo o las tiene el Banco Central, pero a cuenta mía sigo teniendo 10 manzanas. Lo que pasa es que para el que tiene un depósito en dólares en un banco, la pregunta que yo formulo es, che, ¿vos quién querés que tenga la reserva? ¿El banco al que le depositaste, no sé, el HSBC, el Santander, el Macro, el que fuere? ¿O querés que las reservas las tenga el Banco Central por cuenta de esos bancos? Con la historia de la Argentina, todos quisiéramos que el Estado esté metido lo menos posible en el patrimonio de los bancos. Mientras tanto, creo que el gobierno logra una tregua cambiaria muy parecida a la que hemos tenido hasta ahora. Cuando el dólar valía 6, ¿qué dijimos acá? No se va a ir a 20. De 6 se va a ir a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a... Y me parece que esa escalerita del dólar es en definitiva la que estamos viendo. Un dólar que de 8 pasó a 10, que de 10 pasó a 12, ahora está estabilizado en 12, y veremos en marzo qué es lo que pasa con la situación monetaria. Por ahora el Banco Central puede subir la tasa de interés. En algún momento dado, el gobierno le va a tocar la puerta a Fábrega y le va a decir, maestro, tenemos que pagar los salarios, los docentes, las provincias, el subsidio al petróleo. Tarde o temprano el Banco Central va a tener que firmar el cheque, la plaza se va a volver a inundar de pesos y ese dólar que hoy está estable en 12,50 tampoco va a explotar a 20 pesos, pero por ahí de 12 será a 14, de 14 a 16 y así, lentamente, despacito, se va devaluando la vida de los argentinos.